Hola, me llamo Mila. Me llamaron una carga mientras yo estaba abierta en una cama de hospital, con mi sangre todavía en sus manos, susurrándole al doctor que tomara lo que quedaba de mí para dárselo a mi hermano Leo. No sabían que yo estaba despierta y escuché cada palabra. ¿Qué es peor que luchar por tu vida sola? Saber que tu propia familia quiere que mueras y casi logra lo que quería. ¿Tú te habrías quedado en silencio o habrías hecho lo que yo hice después? Antes de seguir, dime desde dónde me estás escuchando ahora mismo. Deja un comentario, los leo todos. Yo estaba tocando la cadena plateada del brazalete de mi abuela, el metal frío bajo mi pulgar, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas como un tambor nervioso. La voz de mi hermano Leo sonaba a mi lado, hablando de una práctica profesional y de cómo mi mamá creía que eso lo iba a enderezar. Yo solo asentía, aunque mi mente estaba lejos, pensando en el olor del pavimento mojado y en que todavía tenía que terminar mi ensayo final de ética médica. Ese brazalete siempre fue una promesa pequeña, algo a lo que aferrarme cuando el mundo giraba demasiado rápido. Mi abuela decía que me protegería, que era un recordatorio para seguir respirando incluso cuando otros intentan quitarte el aire. Recuerdo su mano frágil y tibia cerrando mis dedos alrededor de él el día que murió. Me aferré a ese recuerdo mientras miraba a Leo reírse por un mensaje en su celular. Todo pasó muy rápido. La luz roja, el camión a toda velocidad, el volante girando con fuerza, las llantas chillando, el metal retorciéndose, el vidrio explotando y el olor fuerte de la gasolina mezclado con la lluvia. El mundo no fue lento, simplemente se apagó. Cuando desperté, escuché un zumbido frío y constante. Las luces blancas del hospital parpadeaban sobre mí al ritmo de los pitidos de una máquina. No podía moverme. Las sábanas pesaban, mi cuerpo pesaba más. Un dolor intenso subía desde mi costado. Intenté hablar, pero mi boca estaba seca y solo salió un sonido roto. Una enfermera me vio y presionó un botón rápido. Yo quería preguntar dónde estaba Leo, pero solo pude mirar el techo. Entonces la puerta se abrió y los olí antes de verlos. El perfume fuerte de mi madre Verónica y la loción fría de mi padre Raúl. Entraron sin prisa, sin lágrimas, sin palabras suaves. Mi mamá dijo con voz tranquila, ya despertó, hablándole al doctor. No me miró. No me tocó la mano. No revisaron si de verdad yo estaba consciente. Mi papá se quedó detrás de ella, con los brazos cruzados, mirando por encima de mi cabeza como si ya estuviera harto de estar ahí. Intenté levantar la mano, buscarlos, aferrarme a algo, pero el suero me jaló la piel y el brazo cayó otra vez, inútil. Su ausencia pesaba más que las puntadas en mi costado. El doctor dijo algo en voz baja, con un tono tranquilo que se sentía lejano, como si no fuera para mí. Escuché palabras sueltas, estable, cirugía, perdió un riñón. Mi mente tardó en entenderlo, pero mi corazón ya lo sabía. Algo me habían quitado y nadie me preguntó cómo me sentía. Giré la cabeza con mucho dolor, buscando el brazalete que ya no estaba. Seguro me lo quitaron en urgencias, o tal vez lo perdí para siempre. El vacío en mi muñeca se sintió como una traición, como una promesa rota, dejándome sin nada a que aferrarme. Entonces la voz de mi madre cortó el aire, clara y fría, como si yo fuera una mancha que ya estaba cansada de limpiar. De todos modos, ella es solo una carga. Esas palabras no rebotaron, se clavaron. Entraron más profundo que cualquier bisturí y se quedaron en el lugar donde debería haber amor. Me quedé mirando el techo, escuchando el pitido constante de la máquina. No lloré, no tenía fuerzas. Pero dentro de mí nació una promesa silenciosa, más fuerte que el brazalete y más fuerte que el miedo. Si sobrevivo a esto, nunca volveré a ser su carga. Pasaron los días y yo seguía en esa cama de hospital, mirando los cuadros del techo. Contarlos era la única forma de no ahogarme en el dolor que venía cada vez que me movía. Cada respiración profunda se sentía como vidrio raspando mis costillas, pero seguía respirando porque no tenía otra opción. Ellos casi no regresaron después de ese día. A veces una enfermera entraba, ajustaba el suero y se iba, dejándome sola con el sonido del monitor que me recordaba que seguía viva, aunque a veces sentía que no debía estarlo. Habría dado lo que fuera por girarme y darle la espalda a la puerta, pero mi cuerpo no me obedecía.
así que me quedé ahí, mirando las sombras de las luces del pasillo moverse sobre la cobija delgada, sintiendo el aire frío en la cara. Era muy tarde, de esas horas en las que el mundo afuera del hospital parece de alguien más. El pasillo estaba en silencio, sin voces, solo el zumbido de las máquinas y el ruido lejano de un carrito. Tenía los ojos cerrados, pero no podía dormir. Entonces los escuché. Primero fueron sus voces bajas, como si pensaran que al susurrar las paredes se tragarían sus palabras. Pero yo escuché todo, cada sílaba cortando más hondo. Entonces, dice que si le quitamos el otro riñón, preguntó mi mamá, con una voz fría y dura. No sobreviviría, respondió el doctor, cansado pero firme. Pero Leo lo necesita, dijo ella. Él sí tiene futuro. La voz de mi papá sonó tranquila, razonable, como si estuviera hablando de cambiar una pieza del coche familiar, no de mi vida. De todos modos, ella es solo una carga. Esta sería su contribución. Las palabras de mi mamá quedaron flotando en el aire, más pesadas que el olor a desinfectante del cuarto. No me moví. No pude. Mi cuerpo se quedó rígido y la respiración se me atoró en el pecho. Las lágrimas salieron y mojaron la almohada, en silencio, para que no supieran que estaba despierta, que estaba escuchando cada palabra. Sentía el pecho aplastado, pero me tragué el grito que quería salir. Ellos estaban dispuestos a dejarme morir por él, por Leo, que casi nunca iba a verme, que siempre lo tuvo todo fácil, que no tuvo que luchar por cada respiro. Esa noche entendí lo que era estar sola de verdad. Siempre supe que lo amaban más, que él era el hijo dorado, el que tenía futuro, el que valía cualquier sacrificio. Pero nunca pensé que llegarían tan lejos, que se pararían afuera de mi cuarto a planear mi muerte para salvarlo a él. Valía tan poco para ellos que ni siquiera se aseguraron de que yo estuviera dormida. Me quedé ahí hasta que las luces del pasillo se atenuaron, hasta que los pasos suaves de la enfermera pasaron, hasta que todo se volvió un zumbido lejano mezclado con los latidos en mis oídos. En algún momento me dormí, por puro cansancio, pero no descansé. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi mamá y escuchaba su voz diciendo, esta sería su contribución. Cuando amaneció, el cuarto estaba iluminado por la luz gris de otro día lluvioso en Tecoume. La puerta se abrió y giré la cabeza, esperando que fuera una enfermera o el doctor, pero era ella. Verónica entró con una blusa color crema y esa cara de fastidio que siempre tenía conmigo, como si prefería estar en cualquier otro lugar. Ajustó la bolsa y se subió los lentes a la cabeza, y entonces lo vi, el anillo. Dorado, pesado, con un pequeño diamante brillando con la luz. Yo conocía ese anillo. Una vez me lo mostró en una revista y dijo que era demasiado caro, que no era responsable gastar tanto cuando había cuentas y cuando Leo necesitaba dinero para la universidad. Pero ahí estaba, en su mano, brillando como una confesión silenciosa. No le importó que yo lo notara. En ese momento entendí cómo había pagado ese anillo. Con el dinero del seguro del accidente, conmigo, con mi cuerpo que todavía estaba sanando, que todavía dolía, que todavía luchaba por respirar. Sentí como si me golpearan, pero ya no me quedaba aire. Ella vio que lo estaba mirando, pero no lo escondió. Solo apretó los labios, como si fuera a decir algo, y luego se volteó para ver su celular. No se quedó mucho. Nunca lo hacía. Murmuró algo sobre hablar con el doctor y ver cómo estaba Leo, y se fue, dejando su perfume dulce y asfixiante en el cuarto. Me giré hacia la pared y jalé la cobija delgada hasta el cuello, agarrándola como si fuera lo único que me mantenía en este mundo. El pecho me ardía, pero no volví a llorar. Dejé que el silencio me envolviera, hasta que lo único que escuché fue mi corazón, recordándome que seguía viva. Nunca pensaron salvarme, me susurré. Sonó duro, pero era verdad. Nunca fui de ellos para amar. Ese día decidí que jamás volverían a tener otra parte de mí. Lo que quisieran, lo que esperaran, nunca se los iba a dar. Podían quedarse con el dinero del seguro, con la lástima de los vecinos y con la tranquilidad de decirse a sí mismos que hicieron lo necesario por Leo, pero no iban a quedarse con el resto de mí. No con mi espíritu, no con mi futuro. Mientras la lluvia golpeaba suave la ventana, cerré los ojos y dejé que esas palabras se repitieran en mi mente. Más fuerte que el dolor, más fuerte que el miedo.
Nunca volverán a tener otra parte de mí. Miré por la ventana como la lluvia se pegaba al vidrio, formando líneas delgadas que casi podía memorizar si las observaba el tiempo suficiente. La promesa que me hice no se desvaneció. Se volvió el motor silencioso que me mantenía respirando mientras seguía en esa cama de hospital, contando inhalaciones y comparando el dolor con el peso de la traición que no lograba soltar. Nunca volverán a tener otra parte de mí. El hospital se sentía más frío ahora, o tal vez apenas lo estaba notando. Las enfermeras iban y venían por los pasillos, el rechinar suave de sus zapatos y el sonido de los expedientes rompiendo el silencio. Nadie se detenía a verme si no era necesario. Ya no tenía visitas, al menos no de ellos. Mi mamá no volvió desde el día del anillo, y las últimas palabras de mi papá fueron solo recordatorios de que Leo tenía futuro y yo era apenas una nota al pie en su historia. Me quedaba ahí, mirando cómo la luz de la mañana se movía sobre los azulejos, mientras la llovizna afuera no daba tregua y lo pintaba todo de gris. Nadie me decía qué día era si no preguntaba, y aún así lo decían en voz baja, como si el paso del tiempo no importara para mí. A veces sorprendía a las enfermeras mirándome y susurrando al pasar. Palabras como la chica del riñón flotaban en el aire y se me pegaban a la piel. Creían que no escuchaba, pero sí. Ahora escuchaba todo. Cuando el mundo se queda en silencio, tu mente se vuelve tu única compañía. Ya casi al final de la mañana entró una trabajadora social, con una sonrisa educada, y me dio una tabla con papeles del seguro para firmar. Habló despacio, como si tuviera miedo de que me rompiera si alzaba la voz, explicando algo sobre actualizar datos y dejar todo en orden para que el hospital siguiera cobrando. Asentí y firmé donde me señaló, con la mano temblando por la debilidad. Cuando se fue, intenté dormir otra vez, jalando la cobija delgada sobre mis hombros. Entonces los escuché. 2 enfermeras afuera, hablando en voz baja, creyendo que era seguro. Dicen que el pago del accidente llegó la semana pasada. Sí, los papás lo redirigieron para gastos familiares, ya sabes cómo es. Ella ni sabe, ¿verdad? Creo que no. Pobrecita. Dejé de respirar por un segundo. Esas palabras se clavaron más hondo que el suero en mi brazo. Se lo habían quedado. El dinero del choque que casi me mata lo usaron para ellos, para Leo, para lo que llamaban necesidades familiares. No para mis medicinas, no para la terapia que iba a necesitar si algún día caminaba sin dolor. Era suyo, y yo solo fui la excusa. Más tarde, una enfermera entró a revisarme. Caminaba más despacio que las demás. Era mayor, con el cabello recogido en un chongo y unos ojos que parecían haber visto demasiado como para juzgar. Miró el monitor, ajustó el suero y luego se sentó a mi lado, como si sintiera el peso del cuarto. Me llamo Andrés, soy la enfermera más antigua aquí, dijo con voz tranquila. Has estado muy callada. No respondí. No sabía qué decir. Los ojos me ardían, pero no lloré. Ella lo notó y tomó mi mano, firme y cálida. Puede que ellos crean que eres invisible, dijo apretando mis dedos con suavidad. Pero estás aquí. Estás viva. No dejes que también te quiten eso. Fue la primera vez en semanas que alguien me miró y de verdad me vio. No como paciente, no como molestia, no como carga, no como futura donadora, solo como Mila. Cuando se fue, el cuarto se sintió distinto, más suave, aunque la lluvia seguía golpeando la ventana. Sus palabras se me metieron despacio, ocupando los espacios donde antes vivía la desesperanza. Pensé en todas las veces que elegí el silencio, en cada momento en que acepté ser la sombra para que Leo brillara, para que mi mamá pudiera sonreír sin verme, para que mi papá no tuviera que explicar por qué su hija no encajaba en el molde perfecto que quería. Recordé cómo limpiaba los problemas que ellos dejaban, cómo me quedaba despierta haciendo quehaceres mientras a Leo lo aplaudían solo por dejar su plato en el fregadero. Pensé en todas las palabras que me tragué porque la paz parecía más fácil que la verdad. Ellos ya me habían borrado de su futuro, de los papeles, de los planes, de la herencia. Decidieron que yo no merecía un lugar en la mesa. Pero yo seguía aquí, y eso era algo que no podían quitarme. Me giré hacia la ventana y vi cómo la lluvia borraba la ciudad en líneas grises. Apoyé la mano en el vidrio frío, como si pudiera tocar el mundo que me esperaba del otro lado.
Por primera vez, dejé que el coraje se sintiera como calor y no como veneno. Me recordó que estaba viva. No voy a desaparecer. No por ellos. Las palabras fueron suaves, pero eran mías, y eran verdad. Cuando el día se volvió noche, cerré los ojos y sentí el goteo lento del suero, el zumbido del monitor y esa promesa silenciosa en el pecho latiendo más fuerte que la tormenta afuera. Tengo que salir de aquí antes de que lo intenten otra vez. Esa idea me acompañó cuando el amanecer se coló por las persianas, pintando el cuarto de gris a amarillo pálido. La lluvia seguía cayendo, tranquila, pero el pecho se me sentía apretado, como si cada gota me recordara que no tenía mucho tiempo. Las palabras de la enfermera Andrés no se me iban de la cabeza. No dejes que también te quiten eso. Estaba despierta de una forma nueva. Empecé a notar cómo cada visita, cada llamada, cada documento firmado sin mi nombre era otra forma de borrarme. Poco después de las 6, vi desde mi cama cómo se encendía la pantalla de la estación de enfermería en el pasillo. Era el nombre de mi mamá, pidiendo informes sobre mis signos vitales, mi oxígeno, mis líquidos. Nunca me preguntaba a mí. Nunca lo hacía. Siempre se trataba de control. A media mañana, la puerta se abrió sin tocar y entró mi papá. El olor de su loción llegó antes que él. No me miró, no preguntó cómo me sentía. Solo dejó unos papeles de alta en la bandeja al pie de la cama y los firmó con la misma precisión aburrida con la que firmaba recibos. El doctor dice que mañana puedes irte a casa, dijo mientras acomodaba su saco y revisaba el celular. Vamos a tener que hablar de cómo ayudar a tu hermano cuando regrese. No esperó respuesta. Salió y la puerta se cerró, dejando el aire pesado, aplastándome el pecho mientras miraba los papeles. Planeaban mi salida por el bien de Leo. Otro sacrificio que esperaban que aceptara sin decir nada. Esperé a que entrara la siguiente enfermera, una chica joven con ojos cansados que tarareaba bajito mientras revisaba el suero. Sus manos eran suaves. Cuando aclaré la garganta, apenas pude hablar. ¿Puedo hablar con la trabajadora social del hospital, por favor?, susurré. No me siento segura. Nuestros ojos se encontraron y algo pasó entre nosotras. Una chispa de entendimiento, una promesa silenciosa que no hizo falta decir en voz alta. Ella asintió una sola vez y salió del cuarto sin hacer ruido, cerrando la puerta con cuidado. Pasé la siguiente hora contando respiraciones hasta que llegó la trabajadora social. Se llamaba Astrid. Tenía el cabello oscuro recogido en un chongo y una calma en la mirada que me hizo confiar en ella antes incluso de que hablara. Acercó una silla a mi cama y apoyó las manos sobre su libreta. ¿Pediste verme?, preguntó. La garganta se me cerró, pero me obligué a hablar. Le dije que querían llevarme a casa, que no era seguro, que los escuché decir que querían quitarme el otro riñón para dárselo a mi hermano Leo, que ya se habían quedado con el dinero del seguro de mi accidente y que no me veían como una persona, solo como algo que podían usar. Ella no me interrumpió. Solo asentía, con los ojos suaves pero firmes. Gracias por decirme, Mila. Te creo. Vamos a protegerte. Esa promesa llenó el hueco en mi pecho donde el miedo se había ido acumulando. No lloré ni me derrumbé. Solo apreté la cobija delgada con ambas manos y asentí, dejando que el silencio hablara por mí. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar y el pasillo se pintó de tonos naranjas y morados, escuché el sonido conocido de los tacones y el roce de la bolsa de mi madre antes de verla a través del vidrio. Estaba discutiendo con el guardia de seguridad, señalando el aire mientras exigía verme. Es mi hija. Déjeme pasar. Está mintiendo sobre nosotros, gritaba con una voz cortante que rompía la calma del área. El guardia se mantuvo firme, negando con la cabeza mientras le bloqueaba el paso. Señora, tiene que retirarse. No me diga qué hacer. Es nuestra. Está tratando de destruir a esta familia. Detrás de ella estaba mi padre, con los brazos cruzados, el rostro duro, los ojos fijos en el vidrio, como si intentara controlarme solo con la mirada. Yo los observaba desde mi cama, el caos del otro lado del cristal, los golpes de sus manos, las palabras torciendo la verdad. Parecían extraños, personas que alguna vez conocí pero que ya no reconocía. En ese momento, el miedo se transformó en algo distinto,
una claridad fría que me cubrió por completo. Nunca me amaron. Solo necesitaban lo que yo podía darles. Y cuando ya no me quedaba nada, para ellos yo no era nada. Las enfermeras y las trabajadoras sociales se quedaron cerca de mí, formando una barrera silenciosa. No tuve que moverme ni gritar. Solo miré cómo el guardia se llevaba a mi madre, sus gritos apagándose mientras el pasillo se tragaba su voz. Respiré hondo y, por primera vez en mucho tiempo, el aire no supo a miedo. Supo a mío. Si quieren pelear, me susurré cuando la puerta de vidrio se cerró, les daré pelea, pero a mi manera. Cerré los ojos mientras el ruido afuera desaparecía y el monitor a mi lado zumbaba suave en un cuarto que por fin sentía mío. Ese fue el primer día de mi libertad. Esa certeza me sostuvo cuando salí del hospital, sintiendo el aire tocar mi piel de una forma viva y punzante. Isolda me entregó una bolsita de plástico con mis papeles y el brazalete plateado que había sido de mi abuela, la única parte de mi pasado que decidí llevar conmigo. Me abrazó rápido y suave, y me susurró, no olvides quién eres, antes de soltarme y apretar mis hombros como una promesa silenciosa de que no estaba sola, aunque así se sintiera. Las puertas del hospital se cerraron detrás de mí con un siseo, dejando adentro los ecos de los gritos de mi madre y la mirada fría de mi padre. Me ajusté el suéter que había comprado en una tienda de segunda mano y caminé despacio hacia la parada del camión, dando cada paso como si fuera el primero de una vida nueva. Mis piernas estaban débiles, pero seguían avanzando, recordándome que aún estaba aquí. El trayecto por la ciudad se sintió eterno. Cada parada sacudía mi cuerpo y cada vuelta me hacía notar lo frágil que me había vuelto. Miraba por la ventana como la lluvia borraba las luces de la ciudad en líneas borrosas. El mundo seguía avanzando allá afuera mientras yo apenas intentaba descubrir por dónde empezar. El albergue temporal olía a cloro y a alfombra vieja, un olor que se te queda pegado en la ropa. El personal me dio una cobija delgada y señaló un cuartito al final del pasillo. El colchón era duro, las sábanas ásperas y la única lámpara parpadeaba con un zumbido bajo cuando la encendí. Cerré la puerta y me recargué un momento antes de acercarme a la ventana que daba al estacionamiento. Los coches entraban y salían, la gente seguía con su vida, peleando, riendo, yendo a algún lugar. Coloqué el brazalete en el alféizar y me senté en la orilla de la cama, sintiendo el peso de la realidad caer sobre mí. Me dejaron sin nada, pensé. Sin dinero, sin familia, sin un hogar que me quisiera de vuelta. Yo era la carga de la que por fin se deshicieron, alejándose sin voltear. En el silencio de ese cuarto me sentí muy pequeña, tan pequeña que podría haber desaparecido sin que nadie lo notara. Esa noche, después de guardar el único cambio de ropa que tenía, vi mi reflejo en un espejo roto sobre el buró. La cara que me miraba se veía cansada, con una cicatriz larga cruzando la clavícula, como un recordatorio de lo cerca que estuvieron de quitarme todo. La toqué con cuidado, siguiendo la línea antes de mirarme a los ojos. Si me dejaron por muerta, voy a vivir de todos modos, susurré. Las palabras eran suaves, pero verdaderas. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El cuarto estaba frío y el aire pesado de silencio. Me senté en la cama y me puse los zapatos despacio, mientras el cuerpo se quejaba con cada movimiento. Necesitaba trabajo, cualquier trabajo, algo que me mantuviera en movimiento y me recordara que estaba viva y podía decidir por mí misma. Cerca del mediodía terminé frente a una librería abierta las 24 horas, con un letrero que parpadeaba sobre la puerta. El encargado, un hombre cansado con una mancha de café en la camisa, me miró rápido y me dio un trapeador. El turno de noche empieza a las 8. Te pagamos en efectivo los viernes, dijo, sin preguntar nada más. Y se lo agradecí. Esa primera noche fue larga. El cuerpo me dolía con cada paso mientras limpiaba los pisos, acomodaba estantes y sacaba la basura. El olor a papel viejo y tinta se me quedó en la ropa, y extrañamente me reconfortó, recordándome las tardes que pasé escondida en bibliotecas, encontrando refugio en las historias. En mis descansos usaba la computadora pequeña de la esquina para inscribirme a cursos en línea para terminar la prepa, escribiendo despacio con los dedos temblando de cansancio, pero sin detenerme. Cada peso que ganaba lo guardaba en un frasco escondido bajo mi cama en el albergue, cada moneda una promesa de que nunca volvería a rogarles ayuda. Una noche, al terminar mi turno,
caminé por los pasillos silenciosos de la librería, pasando la mano por los lomos de los libros bien acomodados, historias esperando a que alguien creyera en ellas. La tienda estaba vacía y el zumbido del aire acondicionado era el único sonido. No pueden borrarme, susurré a la oscuridad, con la voz tranquila y firme. Al cerrar la librería, salí al aire frío de la madrugada, con el cielo aún oscuro pero suave, prometiendo el amanecer. Sostuve el brazalete en la mano, sintiendo el metal frío contra la piel, y respiré hondo, de una forma distinta, más llena. Algún día sabrán en qué me convertí. Guardé esa promesa en el pecho mientras metía la llave en la cerradura de mi pequeño departamento compartido. El clic del metal sonó más fuerte de lo esperado en el pasillo silencioso. El lugar olía a café quemado y limpiador de pisos, y la alfombra delgada apagaba el paso cansado de mis zapatos hasta llegar a mi cuarto. Habían pasado 5 meses desde que salí de aquel hospital con nada más que un brazalete y ganas de sobrevivir. Ahora trabajaba de noche limpiando la librería, estudiaba para terminar la prepa en la biblioteca por las mañanas y dormía de día, envuelta en cobijas que nunca lograban quitar el frío. No era mucho, pero era mío. Cada día estaba cosido con el mismo cansancio, pero era el cansancio de esforzarme, no el de ser usada. Había un ritmo en esa vida, una soledad tranquila que me mantenía a salvo. Evitaba llamadas y dejaba sonar números bloqueados que sabía que eran ellos, hasta que el silencio regresaba. La cicatriz en mi costado jalaba cuando me movía rápido, recordándome todos los días lo cerca que estuvieron de quitarme todo, y de que aún así seguía viva. Una mañana húmeda de septiembre, después de un turno largo en la librería, llegué a casa y vi que el closet estaba por caerse. El tubo barato cedió bajo el peso de la poca ropa que había juntado. Mientras levantaba los ganchos del suelo, noté que un sobre se había caído de un montón de papeles guardados en una esquina. Mi nombre estaba escrito con una letra que reconocí al instante. Astria. Se me cortó la respiración al sentarme en la orilla de la cama, con el sobre ligero en las manos, pero pesado por todo lo que no decía. Lo abrí despacio y encontré una memoria USB con una etiqueta, Tecoume General Audio. También había una nota doblada que olía un poco a lavanda, como la ropa de Astria cuando me abrazó al despedirse. Esa tarde la biblioteca estaba casi vacía. El zumbido de las computadoras se mezclaba con el susurro de las páginas y pasos lejanos. Conecté la USB a una laptop prestada, con los dedos temblando mientras cargaba el archivo. Apreté play. La primera voz fue la de mi madre. Entonces, ¿dice que si le quitamos el otro riñón? La voz del doctor se escuchó apagada, pero clara. No sobreviviría. Luego la voz de mi padre, calmada y fría. Leo tiene futuro. Ella no. Y después ella otra vez, con ese tono que conocía tan bien. De todos modos, solo es una carga. Esas palabras llenaron el pequeño espacio donde estaba sentada, apretando el aire a mi alrededor. No grité ni hice ruido. Las lágrimas me bajaron en silencio mientras escuchaba la prueba de algo que siempre sentí, pero que nunca había querido creer del todo. Lo decían en serio. Cerré el archivo y me quedé mirando la pantalla negra, viendo mi reflejo. Tenía los ojos rojos, pero claros. Saqué la nota de Astria del bolsillo y la leí otra vez. Cuando estés lista para protegerte, esto es tuyo. Lista. Esa palabra resonó dentro de mí, retando al miedo que aún quería quedarse en mis huesos. Guardé la USB en el bolsillo y me levanté despacio, con las piernas entumidas. Al salir de la biblioteca al aire fresco del otoño, con el viento moviéndome el cabello, me permití sentir algo distinto. No miedo. No cansancio. Algo nuevo. Algo fuerte. Sentí desafío. Esa noche caminé a casa desde la parada del camión, con las luces de la calle pintando charcos de luz sobre las banquetas rotas. Mis zapatos sonaban suave al pasar frente a casas oscuras, algunas con el brillo azul de la televisión y otras cerradas al mundo. Me detuve bajo un poste cerca de la esquina de mi edificio, saqué el USB del bolsillo y lo apreté fuerte. Toqué la etiqueta y miré al cielo, cubierto de nubes que prometían lluvia al amanecer. Intentaron callarme, susurré mientras el viento se llevaba las palabras. Yo voy a hablar. La calle estaba en silencio y, por primera vez en mucho tiempo,
sentí que no contenía el aliento. Era hora de que supieran que sobreviví. Ese pensamiento me acompañó cada amanecer cuando abría las puertas de vidrio de la oficina, con olor a café fresco y tinta de impresora antes de que el lugar cobrara vida. Ya no me sobresaltaba con puertas ni buscaba sombras en los reflejos. Caminaba tranquila por los pasillos de la empresa que ayudé a construir. 3 años habían pasado desde que salí del hospital con una bolsa de plástico y una cicatriz que picaba cuando me exigía de más. Empecé desde abajo, aprendiendo sistemas y contratos, creciendo en silencio. A los 26 ya era copropietaria y directora de operaciones de una startup de salud que protegía a quienes nadie cuidaba. Guardaba una foto de mi abuela Carmen en el cajón, junto al USB que lo cambió todo. Una mañana, mientras revisaba reportes, llegó una notificación de RH y el nombre me heló los dedos: Leo Olan. Mi hermano. El elegido. Sonreí apenas y susurré al aire: me encontraste. Leí su currículum lleno de títulos vacíos y fracasos. Llamé a RH, cítelo mañana a las 8. Yo me encargo. Esa noche miré la lluvia caer sobre Guadalajara y supe que este lugar era mi hogar porque aquí construí mi fuerza. A la mañana siguiente entré temprano y dejé una segunda taza de café frente a mí en la sala de entrevistas de vidrio. Saqué el USB y lo puse junto a mi libreta. Tenerlo ahí me calmaba mientras el reloj de la pared se acercaba a las 8. La puerta se abrió y entró Leo Olan. Se veía más viejo, con los hombros caídos y los ojos inquietos, igual que cuando éramos niños. Al principio no me reconoció, me miró como si yo fuera solo otra ejecutiva con saco gris. Entonces levanté la vista y lo miré directo. Su cara perdió el color y abrió la boca, tartamudeando: ¿Tú estás viva? Asentí despacio y dejé que el silencio pesara hasta que empezó a moverse incómodo en la silla. Tomé el USB, lo giré entre mis dedos y lo deslicé por la mesa hacia él. Sí, estoy viva, y recuerdo todo lo que dejaste que me hicieran. No lo tocó. Sus manos temblaron y luego cayeron sobre sus piernas. Milena, yo no sabía que habían guardado eso. Lo interrumpí con voz tranquila y fría. No necesito excusas. Miró hacia la puerta como si quisiera huir. Solo necesito un trabajo. Las cosas no han sido fáciles. Me incliné hacia adelante sin dejar de mirarlo. Esta empresa existe para proteger a personas traicionadas por quienes más confiaban. Y tú, Leo, eres exactamente de quien las protegemos. Intentó responder, pero no pudo. Se encogió, pequeño, como el hombre de su currículum lleno de fracasos. Me levanté, guardé el USB en mi bolsillo y dije: nunca vas a trabajar aquí. Ni en ningún lugar al que yo pueda llegar. Y créeme, llego lejos. Se levantó despacio, con lágrimas contenidas. Por un segundo vi al niño que fue, al hermano que creí tener, pero no sentí lástima. Yo sobreviví y no iba a dejarlo entrar en la vida que construí. En la puerta se volvió y dijo con la voz rota: Milly, no sabía. Lo miré con calma. Pero ahora sí. Se fue y la puerta de vidrio se cerró suavemente. Me quedé ahí, con el sol de la mañana llenando la sala. Respiré hondo, viva, completa. Esta era la libertad por la que luché, y no la iba a soltar. Esto apenas empezaba. Cerré la puerta del balcón esa noche, con el aire fresco entrando desde la bahía de Acapulco y el murmullo constante de la ciudad abajo. Durante las siguientes 2 semanas entré en una rutina tranquila: caminar temprano junto al malecón, el brazalete en mi muñeca recordándome de dónde venía. El trabajo seguía intenso, pero cada noche volvía a mi pequeño departamento frente al mar y disfrutaba el silencio. Una de esas noches revisé los buzones y vi un sobre sencillo, sin remitente. Reconocí la letra de inmediato. Mi madre. Me quedé en el pasillo dudando. La carta decía que estaban perdiendo la casa, que Leo no encontraba trabajo, que necesitaban mi ayuda. Sigues siendo nuestra hija. Cerré los ojos y respiré hondo. Ahora se acordaban de mí, no por amor, sino por necesidad. Dejé la carta en la mesa y tomé un vaso de agua. Ya no era la niña que buscaba su aprobación. Yo sabía quién era ahora, y no iba a volver atrás.
Yo era la mujer que construyó una vida desde la nada, la que sobrevivió cuando ellos estaban listos para dejarme morir. La noche estaba en silencio y el reloj marcaba un ritmo tranquilo, igual a mi respiración, mientras caminé hasta el escritorio y me senté. Saqué una sola hoja de papel y, después de un segundo, empecé a escribir con la mano firme. Fui su hija cuando estaba inconsciente en una cama de hospital. Ustedes eligieron a su hijo. Ahora vivan con esa decisión. Leí la carta 2 veces, doblé el papel y lo metí en un sobre. Lo cerré despacio, como si así pudiera borrar los años en los que quise ser parte de ellos. No puse remitente. Sabían perfectamente de quién venía. A la mañana siguiente dejé la carta en el buzón de la esquina. El sonido metálico al cerrarse me dio una sensación de final. Mientras me alejaba, sentí que algo pesado se desprendía de mí. De vuelta en mi departamento preparé café y salí al balcón. El aire de la mañana estaba fresco y la bahía brillaba con la luz temprana. Pensé en mi madre, mi padre y en Leo, sentados en esa casa, esperando que yo los salvara otra vez. Pero ya había dado suficiente, mi infancia, mi confianza, casi mi vida. Ya no más. Con el sol calentándome el rostro, cerré los ojos y susurré, se acabó. Días después, sentada en la mesa de la cocina con la computadora abierta, revisaba correos cuando uno me dejó inmóvil. Hablaba de una nueva iniciativa ética para proteger a menores y pacientes vulnerables en casos de donación de órganos, creada para que nadie volviera a pasar por lo que yo viví. Dentro del texto, en letras claras, aparecía el nombre del protocolo, Clara Holland. Era mi nuevo nombre, el que elegí al cortar legalmente todo lazo con ellos. Verlo ahí, ligado a algo que protegería a otros, me llenó de calma. Cerré la computadora con una sonrisa suave. Me puse un suéter y salí rumbo a la bahía de Acapulco. El muelle estaba vacío y el agua se movía despacio. Me senté al borde, con el brazalete de mi abuela tibio en la muñeca, dejando que el viento me despeinara. Seguí viviendo incluso cuando intentaron acabar conmigo, me dije en voz baja. Sabía que algunas noches sus voces volverían, recordándome el dolor. Pero ya no tenían poder sobre mí. Respiré hondo, dejando que el olor del mar me anclara al presente, a esta vida que ahora sí era mía. En mi mente vi los rostros de quienes intentaron romperme, de los que eligieron su comodidad antes que mi vida, de los que usaron la palabra hija como una cadena. Dejé que esas imágenes pasaran como nubes, no por ellos, sino por mí. Cargar ese enojo pesaba demasiado, y ya lo había cargado por mucho tiempo. Sí, me dio fuerza para sobrevivir, para levantarme y luchar, pero no era la base que quería para el resto de mi vida. Yo quería ayudar a otros, construir dignidad donde antes hubo vergüenza y proteger a quienes podían pasar por lo mismo que yo. Quería vivir en libertad, no solo existir por rebeldía. Me puse de pie, cerré los ojos y dejé que el sol me calentara el rostro mientras subía en el cielo y se llevaba el frío de la mañana. Apreté el brazalete en mi muñeca y recordé la risa suave de mi abuela, la forma en que me llamaba su pequeña llama. Esa fuerza volvió a mí. Me elegí a mí misma, y seguiré eligiéndome. Me di la vuelta y caminé de regreso por el muelle, con pasos firmes y seguros, como si la tierra misma me sostuviera. La ciudad despertaba mientras avanzaba por las calles, pasando por la cafetería donde el barista ya sabía mi pedido. La librería donde alguna vez limpié pisos y la clínica con la que ahora colaborábamos para ayudar a más pacientes. Esa era mi vida, mis decisiones, y nadie podría quitármelas. Ya en mi departamento, dejé las llaves, serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana. La bahía brillaba con el sol, las olas reflejando la luz como una promesa de nuevos comienzos. Respiré hondo y dejé que la calma me llenara. Ellos pensaron que ese era el final de mi historia, pero en realidad, apenas estaba empezando.